Hola, hoy vamos a platicar sobre la conquista de México, sobre este proceso histórico, el cual es fundamental y es muy interesante para entender lo que será el virreinato de la Nueva España y bueno, luego el 5, 4, 3, 2. Hola, hoy vamos a platicar sobre la conquista de México, sobre este proceso histórico, el cual es sumamente interesante a mi parecer. Y bueno, vamos a revisar en general algunos puntos fundamentales de este periodo. Y algo a considerar es que los videos que vienen agregados en este presi habrá que verlos aparte, porque si no YouTube se pone un poco sangrón y no nos deja subir este contenido a su plataforma. Entonces, vamos. Primero vamos a plantear de manera general las causas que le facilitaron a España ganar la guerra de conquista. Son sobre todo aspectos de tipo tecnológico, militar, incluso aspectos de salud, que bueno, ya los veremos sobre todo al final de la guerra de conquista. Y bueno, hay que tomar en cuenta que los mexicas eran un pueblo guerrero, ¿no? Que se había fundamentado en todo este culto a Huitzilopochtli, dios de la guerra, que habían construido una ciudad sobre un lago en el Valle de México y que realmente se habían abastecido, sí, de lo que habían logrado cultivar en las chinampas en gran medida, de lo que se abastecían del mercado de Tlatelolco, pero también de los pueblos tributarios que tenían bajo su yugo. También es importante entender que esta parte de que los mexicas tenían controlados al resto de los pueblos de Mesoamérica, o bueno, a gran parte de estos pueblos, va a jugarles en contra ya en la guerra de conquista. ¿Por qué? Porque muchos de estos pueblos mesoamericanos, cuando lleguen los españoles, se van a aliar a los conquistadores con tal de deshacerse del yugo mexica. Pero bueno, a eso llegaremos más adelante. Eso por un lado. Por otro, entendiendo que los mexicas son un pueblo guerrero, aún así tienen desventaja en términos de tecnología frente a los españoles, porque los españoles traen armas de acero, traen pólvora, traen caballos, ¿no? El caballo es un animal que no se conocía en América y aparte es un caballo entrenado para la guerra, que de igual manera que su jinete viene armado, o bueno, hasta cierto punto cubierto, ¿no? Viene resguardado con su propia armadura. Otro de los puntos a considerar es esta especie de leyenda negra o de mito en donde se vaticinaba el regreso del dios Quetzalcóatl y finalmente los españoles también representan desde su fisonomía una imagen que no corresponde a lo que conocían los indios aquí. ¿No? El español es un hombre blanco, de ojos de color, barbado, medios apestosos un poco, que totalmente contrasta con el tipo de indios que vivían en estas tierras. Entonces, este también es un choque cultural, incluso religioso importante, y bueno, junto con sus caballos y junto con su apariencia, los españoles traen algo que va a ser contundente, sobre todo ya en la última etapa de la conquista, que serán las enfermedades. Cosas como la gripe, la viruela, el sarampión, eran enfermedades que simplemente no había aquí. Obviamente, al relacionarse con los indios, al acercarse a ellos, pues estas enfermedades que a lo mejor no pueden ser tan graves, para los indios sí lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ellos no tienen defensas. Ellos no tienen anticuerpos ante estos virus y bueno, va a haber una epidemia, ya no hablemos de epidemias porque estamos atravesando el COVID-2020, no COVID-19, desde hace 2 años. Pero bueno, sabemos de repente cómo esta propagación de enfermedades puede ser fatídica para una población. Entonces, a manera de monografía podemos ver esta indumentaria guerrera con la que contaban los mexicas, escudos, el macacíhuatl, algunas lanzas, arcos, espadas de pedernal, pero nada muy elaborado, sobre todo si lo ponemos en contraste con el tipo de armamento que traen los españoles. ¿No? Traen todas estas espadas, también traen lanzas, traen arcabuces, ¿no? El hecho de que traigan su armadura también va a ser significativo y bueno, insisto, el plus del caballo siempre es notable. ¿No? Una comparativa de cómo se pudo haber visto esta guerra de conquista en esos términos de los elementos que trae cada ejército. ¡Ay! El hecho de que los españoles se aliaron con otros pueblos indios a su camino,
Y algo muy interesante, que es que además de los caballos, los españoles traen perros, traen este alano español, es la raza de perro, que eran perros también entrenados para la guerra. O sea, se ve que este perro le dice siéntate y se voltea y te dice siéntate tú, ¿no? Actualmente, estos perros, el alano, se utiliza para la domesticación de toros de lidia, en las zonas de España en donde todavía se permite la tauromaquia. Son los perros que se van a usar en contra de los indios en una estrategia de guerra que se llama la perreada. La perreada, como el perro intenso. Ahí está, el aperramiento, no la perreada, el aperramiento. Digo, aquí se había perros, pero bueno, eran cholos que no estaban entrenados de ninguna manera para la guerra, como los alanos, sí. Me encanta este meme, ¿no? Los perros de antes, los perros de ahora. Yo tengo un pug, entiendo muy bien esto, ¿no? Miedo a los cohetes. ¿Así? Un poco así es el contexto en el que se acomoda la balanza en favor de uno u otro de los ejércitos. Ahora, esa es la visión general. Sin embargo, vamos a tener que antes de que llegue el ejército de Hernán Cortés, esto es lo que está pasando en cuanto a la organización española. Por un lado tenemos a Diego Velázquez, que es el gobernador de Cuba. Él obviamente obedece a las instrucciones de la corona española. Y como representante de la corona, pues tiene esta finalidad, esta función, este propósito de mandar expediciones a la nueva tierra. Organiza 3. En 1517, que es la primera que surca las aguas y la tierra mexicana, es la de 1517 a cargo de Francisco Hernández de Córdoba, al que se le conoce como el descubridor de Yucatán, ¿no? Él nada más bordeó la zona de la península y hasta ahí llegó. En 1518, Juan de Grijalva comanda la segunda expedición, pero termina naufragando y él junto con varios de sus hombres pues quedan atorados, quedan ahí náufragos en la zona de la península de Yucatán, sobre todo bueno en esta zona donde estaban los mayas. De hecho tenemos el caso de Jerónimo de Aguilar y de Gonzalo Guerrero, que van a terminar viviendo con los indios mayas porque no tienen muchas esperanzas de que alguien los rescate. Ya para 1519, la tercera expedición, que digamos que será la buena, será la que esté comandada por Hernán Cortés, casi a una manera de sociedad junto con Diego Velázquez, a manera como sí, pues es decir, como una sociedad anónima, ¿no? En donde se van a repartir los gastos, pero también las ganancias. Pero al final Hernán Cortés termina desobedeciendo a Diego Velázquez y decide zarpar sin el permiso de Velázquez y aventarse a la Viva México. Digo, no existe México en ese contexto, pero bueno, entendemos a qué va esto. Digo, al final del periodo de conquista, Cortés podrá reclamar como una gloria personal el hecho de haber conquistado México Tenochtitlan, borrando a Diego Velázquez de la ecuación y obviamente pues quedando él como el benefactor para la causa de la corona española. Aquí están los mapas de las expediciones, todas partieron de Cuba. La primera es la que únicamente bordea la península de Yucatán. La segunda es la que termina en naufragio. Y la tercera, que es la más importante porque es la que vamos a revisar, pues es la que culmina con la caída de México Tenochtitlan en 1521. O sea, tan solo 2 años le tomó a los españoles a atravesar buena parte de México, lo que se conoce como la ruta de Cortés, y pues acabar con el imperio azteca. Ahí está Diego Velázquez, Francisco Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva y Hernán Cortés, el conquistador de México. En febrero de 1519, Hernán Cortés decide zarpar de Cuba sin el permiso de Diego Velázquez, lo cual es una falta muy grave, no nada más hacia Velázquez, sino hacia la corona, porque recuerden que Velázquez es el gobernador de Cuba, o sea, no es cualquier cosa, pero Hernán Cortés
le vale, ¿no? Se avienta, dice, este es mi momento, y sale de la isla junto con 11 barcos, 550 soldados españoles, 100 marineros, que son como el equipo de producción, 100 sirvientes indios, que ya tenían ellos pues de las conquistas en la zona del Caribe, 17 caballos, que obviamente son para Cortés y sus hombres más allegados, 10 cañones y 4 falconetes. Los falconetes son una especie de cañones como de corto alcance, son un poco más pequeños. Y bueno, llevan armamento, suministros, comida, vino, puercos. Llevan de todo porque no saben realmente qué es lo que les espera. Pero algo hay que decir, y es que no tienen como que muchas ganas de volver porque han desobedecido a Velázquez. Pero bueno. ¿Qué es lo que pasa? Llegan a la isla de Cozumel, en la península de Yucatán, y ahí es donde Cortés se encuentra con dos de sus compatriotas. Jerónimo de Aguilar, que se une a la empresa de conquista. De hecho, hay una bonita anécdota de que supuestamente cuando Jerónimo de Aguilar va viendo que llegan barcas españolas, bueno, barcos españoles, mejor dicho, se avienta al mar a nadar y grita que viva la reina Isabel, ¿no? Porque el tipo no tiene ni idea de quién está gobernando España, pero bueno, él se siente agradecido de que su gente ande por esos lares. Y bueno, el otro es Gonzalo Guerrero, que ya está viviendo totalmente a la usanza maya, y bueno, ya había adoptado el look, y él dice, no, pues yo ya vivo con esa gente, ya tengo hijos aquí, yo me quedo con ellos. Entonces, de hecho, va a combatir en contra de sus compatriotas, mientras que Jerónimo de Aguilar se unirá a ellos. Aquí hay una buena recreación de cómo Jerónimo de Aguilar pues fue adoptando la indumentaria, el look, el estilo, toda estética maya, ¿no? Con las horadaciones, los tatuajes y demás. Y de hecho hay una cita que si no mal recuerdo, recupera uno de los frailes, que dice, hermano Aguilar, yo soy casado y tengo 3 hijos, y tienme por cacique y capitán cuando hay guerras. O sea, los mayas lo adoptaron como un líder. Id vos con Dios, o sea, vete tú con la reina Isabel y con Cortés y con Dios, que yo ya tengo labrada la cara y horadada las orejas. ¿Qué dirán de mí cuando me vean esos españoles ir de esta manera? Y ya veis, estos mis hijos cuamónicos son, ¿no? Es esta cosa del mestizaje desde Gonzalo Guerrero ya se estaba dando. Algo importante de la zona maya es que los españoles se van a confrontar con los mayas, obviamente les van a ganar, no va a ser difícil para los españoles luchar en contra de estos indios, y luego de haber derrotado a los mayas, pues estos van a negociar, les van a entregar ofrendas. Una de estas ofrendas, y seguramente de los personajes más significativos de la conquista, sea pues la Malinche, ¿no? Esta mujer que va a servir de traductora. Primero la triangulación va a ser así, Cortés va a hablar con Aguilar de español, sí, en español. Jerónimo de Aguilar va a traducir al maya para hacérselo saber a la Malinche, y la Malinche, bueno, lo va a traducir al náhuatl, porque la mujer era bilingüe, luego será políglota. Y bueno, va a llegar un punto en donde puedan eliminar a Aguilar de la ecuación cuando la Malinche aprenda a hablar español. Pero sin lugar a dudas la participación de la Malinche, o bueno, posteriormente doña Marina, será esencial para la conquista, para las negociaciones y sobre todo para saber hacia dónde tienen que ir. Ay, vamos a regresar acá tantito, ahí está. Ok. El siguiente punto importante es la Villa Rica de la Veracruz, la primera ciudad fundada por los españoles en esta nueva tierra, en esta tierra de México, que van a llegar a este punto siguiendo la ruta de Juan de Grijalva, obviamente antes de que Juan de Grijalva naufragara, y el Viernes Santo, además obviamente para los españoles de ese contexto, el Viernes Santo es un día crucial, ¿no? Es el día más importante de la cristiandad, es el día más importante del catolicismo. 22 de abril de 1519, Cortés va a llegar con toda la gloria de Dios a la hora estado de Veracruz. Ahí se va a encontrar con el cacique gordo de Zempoala. Zempoala era una ciudad totonaca. Y bueno, el cacique gordo, que en realidad su nombre era Xicomecoatl, pues van a
Digo, obviamente primero van a combatir, los españoles van a ganar, van a iniciar de nueva cuenta negociaciones y entre las negociaciones que a Cortés le interesan es la de prohibirle a los indios sus vicios y sus mañas que a su parecer no son buenas, no son de Dios. Y aquí vamos a tener el primer grupo ya fuerte de aliados. Obviamente con los mayas Cortés lleva gente, ¿no? Hay unos que se agregan a él, empezando por los que lleva Jerónimo de Aguilar. Aquí con los totonacas también se agregan más indios, pero lo importante es que mientras Cortés está con el cacique gordo en Zempoala, van a llegar los primeros emisarios de Moctezuma II, es decir, del Tlatoani Mexica Moctezuma, que ya ya le ha llegado la noticia de que unos vatos vinieron del mar, que se ven bien raros, traen cosas bien raras, se ven bien diferentes, andan partiéndosela a todos conforme van pasando y bueno, hay que hablar con ellos. Estos emisarios de Moctezuma se entrevistan con Cortés, casi le dicen, ay, pues qué bonito que ande por aquí, güero, pero por favor regrésese. Le entregan una serie de tributos en donde van telas, piedras, plumas, mujeres, obviamente, comida, y la pretensión de esto es que con esto Cortés pues agarre sus cosas y se vaya. Sin embargo, pues Cortés no tiene la intención de irse. De hecho, desde Veracruz es donde empieza a organizar ya con más estructura el camino, la ruta y los pasos a seguir para llegar a esta ciudad de México, Tenochtitlan, que además ya le dijeron que es como donde está lo importante, y bueno, ver qué puede hacer en esta zona. Ahí está, Ximecotl, que para Cortés es escandaloso porque se decía que el cacique gordo tenía jóvenes mancebos que lo satisfacían. O sea que era un poco mañoso el señor, a la vista de los españoles. Bueno, y con esa representación, como no, que tiene cara de pero. Y aquí está cómo van a moverse los españoles en esta zona de la Villa Rica para poder controlar esta zona del Golfo de México. Y ahí está el escudo, que algo importante es que la fundación de la Villa Rica de la Veracruz no nada más es por empezar a mantener un control en esta tierra, sino también es una estrategia política. A Cortés no se le olvida que desobedeció a Diego Velázquez, y supongo que a Velázquez tampoco. Entonces lo que hace Cortés es, bueno, voy a fundar una ciudad, me voy a proclamar gobernador, y así Velázquez y yo vamos a estar al mismo nivel. Entonces funda el primer ayuntamiento español en territorio novohispano, o bueno, lo que luego será la Nueva España. Ya no estamos hablando de que Cortés desobedeció a su superior. Es un gobernador que hizo caso omiso a las recomendaciones de otro gobernador. Se emparejó. Se puso al mismo nivel que Diego Velázquez. Ahora, esta será la ruta de Cortés desde Veracruz, pasando por todo el centro de México, hasta llegar al lago de México, a México Tenochtitlan. Entonces atraviesa los estados de Veracruz, de Puebla, de Tlaxcala, parte del estado de México, y bueno, hasta que llega a la hora CDMX. En Veracruz, antes de que Cortés inicie esta ruta, vamos a tener este episodio de quemar las naves, en donde varios de los hombres de Cortés empiezan como a dudar de esta empresa, que realmente no tiene ni muchos pies ni mucha cabeza, y dicen, no, pues no es que nosotros nos regresamos a Cuba, o sea, tú te autoproclamaste gobernador, pero realmente nosotros estábamos bajo las órdenes de Velázquez. ¿Qué es lo que hace Cortés? No quema las naves, o sea, realmente hubiera sido una movida un poco absurda quemar las naves. Lo que hace es desarmar los bergantines, ¿no? Que además no son naves muy grandes, no son un crucero, obviamente, y decir, bueno, pues sin barcos a ver cómo se regresan. Digo, sí mata a unos que otros, pero bueno, los obliga de esta manera a continuar con la empresa de conquista. Y algo muy importante de este episodio, que obviamente pasó a la historia como quemar las naves, más que nada por la historiografía, no porque haya sido así literal, es que Cortés va a desarmar los bergantines y se los va a llevar al lomo de indio hasta el lago de México. O sea, esos bergantines luego se van a volver a utilizar
en el episodio del puente de Alvarado y bueno, ya en la guerra como tal de conquista para lograr sitiar la ciudad. O sea, los desarman y luego los vuelven a armar ya cuando empieza lo mero bueno. Ya controlados a sus hombres, inicia el recorrido por la ruta de Cortés. Y el primer punto importante aquí es Tlaxcala. Los tlaxcaltecas también eran un pueblo guerrero, pero pese a eso estaban bajo el tributo del pueblo mexica. El 16 de agosto de 1519, Cortés sale de Zempoala acompañado de su ejército, de los totonacas que le otorga el cacique gordo, de parte de los mayas que encuentra desde el principio. Obviamente el ejército va cada vez engrosándose. Digo, llevan 1300 totonacas, ya más los 550 ya son 1850, ¿no? De los hombres con los que había iniciado la empresa. Y llegan en pocos días al señorío de Tlaxcala. En Tlaxcala son emboscados por los guerreros otomíes, por los guerreros tlaxcaltecas. Tuvieron varios enfrentamientos realmente fuertes para ambos bandos, sobre todo porque los tlaxcaltecas y los otomíes estaban dirigidos por el príncipe, o bueno, por el hijo de Tlatoani tlaxcalteca, Xicoténcatl el joven. Eventualmente los españoles lograron hacerse con la victoria y luego de negociaciones, de tributos, de pláticas y demás, los tlaxcaltecas se van a sumar a la empresa de conquista con tal de derrotar a los mexicas. No debemos olvidar esto. Al final, los españoles van a ser por un muy breve tiempo el único avistamiento que tienen todos estos pueblos de liberación del yugo mexica, sin saber que, bueno, luego la cosa no iba a ser tan bonita como se los habían pintado. Aquí está. Esta alianza entre los españoles y los tlaxcaltecas, que además algo interesante es que aquí es donde empiezan los españoles a bautizar a los indios y a cambiarles el nombre, estos nombres en otomí o en náhuatl, por nombres cristianos. O sea, te llamas Xicoténcatl, luego te vas a llamar Juan, ¿sí? Porque no te puedes llamar Xicoténcatl porque eso no lo podemos pronunciar. Además, los españoles tienen muy mal oído para los nombres hasta la fecha. Es una representación de Xicoténcatl de la serie de Cortés que hizo Amazon Prime, pero bueno, los códices lo refieren un poco así. O sea, el perfil de Tinder cuando llega por ti. Otro punto importante es Cholula, en Puebla, en donde llegan, luego de permanecer los españoles varios días con los señores de Tlaxcala, bueno, continúan el camino hacia Cholula y ahí los reciben una emboscada. Todo está ocurriendo en 1519, el 18 de octubre, y pues ¿qué dice Cortés? Ni modo, hay que matarlos. Y ordena una matanza que cobra la vida de cerca de 6000 cholultecas. Y pues luego de esta matanza, los cholultecas no tienen otra cosa que hacer más que aliarse con los conquistadores, aceptar la derrota, entregarles tributos, mujeres y bueno, sumarse a su ejército. Aquí hay unos bonitos... algunas bonitas portadas de los libros de historia mexicana de la época del porfiriato, ¿no? Sangre y fuego, fuego y sangre, así la matanza horrible. Y bueno, estos códices, ¿no? de Cholula, que obviamente estos ya se hacen en este periodo posterior a la conquista, en donde se sigue conservando este estilo de ideograma prehispánico, pero ya con mano hispana. Digo, obviamente eso que está escrito allá arriba, Choloya, es parte pues del mal oído de los españoles y pues escribían como medio entendían, como medio escuchaban. Ahí está, aventaban a los niños de los basamentos y había sangre, muerte, destrucción. El siguiente punto interesante es el paso de Cortés en Amecameca, Estado de México, en donde Moctezuma pues no ha logrado evitar que los españoles sigan avanzando. No tiene él en este momento una estrategia para detenerlos, entonces pues que sigan llegando. Y justamente el paso de Cortés, que está entre los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, pues va a recibir su nombre porque por ahí pasan los conquistadores, pero también porque en este punto los españoles suben a la cima del volcán Popocatépetl para recoger azufre.
el azufre es necesario para fabricar pólvora. Saben que eventualmente van a necesitar un tipo de artillería, un tipo de armamento, digamos, lo más especializado, más duro, más contundente para lo que les espera en este pueblo guerrero, porque eso sí, algo que todos le han dicho a los españoles es que los mexicas son, pues son los más bravos, ¿no? Son los más difíciles de combatir en esta empresa. Finalmente, el 8 de noviembre de 1519 se da la entrada de Cortés a la Ciudad de México Tenochtitlan. Se da el encuentro entre este gobernador de la Villa Rica de la de la Veracruz, representante del rey emperador Carlos V, con el tlatoani mexica Moctezuma II. Al parecer, Cortés presentó a sus hombres, se quiso acercar a Moctezuma. Moctezuma era un hombre intocable por ser el tlatoani y es como de, uy, no, aléjate, no me hables con ese tono de piel güero. Y Moctezuma le entrega un collar como regalo de bienvenida. ¿No? Se van a encontrar estos dos personajes que al menos durante un tiempo pues convivieron y se llevaron medianamente bien dadas las circunstancias. Aquí hay sí, es un códice, un grabado que representa este encuentro entre los conquistadores y los que, bueno, eventualmente iban a ser los conquistados. ¡Ay! Que no podemos ver los videos. Aquí está. Actualmente podemos ubicar este punto de encuentro en el cruce de José María Pino Suárez y República de Uruguay en el centro histórico. Se tiene ubicado en donde fue que se encontraron estos dos personajes, obviamente en el centro histórico, y de hecho en esta parte es donde se encuentra un mosaico que ilustra justamente el encuentro de Cortés con Moctezuma. Una de las maravillas que tiene el centro histórico. Llegando en metro está entre Zócalo y Pino Suárez, justamente. Ahí está el meme, no me hables con ese tono de piel. Conquistador español. Así, durante 1520 los españoles van a ser huéspedes, por decirlo de alguna manera, de el tlatoani Moctezuma. Moctezuma recibió a Cortés como un invitado más, lo alojó junto con sus hombres, o bueno, junto a los más allegados, en el palacio de Axayácatl. Esa construcción, o bueno, ese edificio ya no existe, pero se encontraba en lo que ahora es la calle de Tacuba, justamente en esta esquina donde ahora hay un McDonald's, Tacuba y Palma. Ahí está el palacio de Axayácatl. Bueno, ahí se van a hospedar los españoles. Pese a que Moctezuma pues tiene como que todo pues recelo por parte de su pueblo de, bueno, ¿y estos tíos qué hacen aquí? Pero tampoco es como que se le podían poner al tú por tú, porque recordemos que los españoles no llegaron solos. Los españoles llegaron con todos sus aliados tlaxcaltecas, cholultecas, totonacas, mayas y demás. Aquí está. De hecho está cerca de Metro Allende, a cuadra y media de Metro Allende. Y bueno, en todo este contexto, Velázquez no crean que se ha quedado cruzado de brazos. Obviamente no. Diego Velázquez está buscando vengarse de Cortés y para traerlo de nueva cuenta de vuelta a Cuba, le da la orden a Pánfilo de Narváez, a él lo comisiona para que zarpe desde Cuba en búsqueda del traidor de Hernán Cortés. ¿Por qué? Para traerlo, regañarlo, delegarlo, humillarlo y sobre todo para presentarlo ante las autoridades españolas por desacato. Desobedecer a Velázquez no nada más es desobedecer al gobernador de Cuba, es desobedecer a la corona. Entonces Cortés tiene que pagar por esto y Pánfilo de Narváez es el encargado de cobrar venganza en nombre de Velázquez. Cuando Narváez llega a Veracruz, Cortés es notificado de esto y parte hacia su encuentro y deja al mando a su mano derecha, Pedro de Alvarado, a quien los indios habían comenzado a llamarle Tonatiuh,
¿Por qué? Porque Pedro de Alvarado era un hombre blanco, muy, digo, seguramente blanco rojizo, a razón pues de la soleada que se había puesto de Veracruz para acá, con los ojos muy claros, con el cabello al parecer castaño rojizo. Entonces a los indios les daba toda la imagen de que ese tío no era otro más que Tonatiuh, el dios del sol. Además le tenían mucho miedo, que yo creo que era un miedo recíproco, ¿no? Finalmente Pedro de Alvarado y todos los conquistadores veían a los indios y a sus prácticas y a sus costumbres con bastante horror, porque ellos venían de un contexto católico español cuasi medieval, ¿no? Entonces, hay que tomar eso en consideración para lo que va a pasar mientras tanto. Cortés va, se encuentra con Narváez, logra vencerlo y de hecho varios de los hombres de Narváez se suman a la empresa de Cortés y van de nueva cuenta en camino hacia México Tenochtitlan. O sea, pensemos que Cortés cruzó desde Yucatán hasta México Tenochtitlan, estuvo ahí de noviembre a mayo, 6 meses cómodo, poquito menos de 6 meses, tuvo que regresar a Veracruz, partirse a Narváez y luego regresar. En ese inter, entre que Cortés va y viene, Pedro de Alvarado hace una de sus grandes cagadas en la vida, la matanza de Templo Mayor. Con Cortés ausente, los mexicas aprovechan para celebrar a su dios Tezcatlipoca. Muchas de las celebraciones que se daban en México Tenochtitlan habían quedado un tanto restringidas desde que llegaron los conquistadores. Pero bueno, ahora sí que aplica como la de que cuando el gato no está los ratones hacen fiesta. Eso pasa aquí. Los indios empiezan a celebrar, a no hacer sus ritos, sacrificios, etcétera, danzas, anafres, copales y demás. Y Pedro de Alvarado se horroriza. Entra en pánico, se espanta de lo que está pasando en Templo Mayor, piensa que es una especie de emboscada que les van a tender los indios y ordena cerrar el templo y matar a todos los que estén allá adentro. Más o menos a 3000 indios, entre los cuales también se encuentran los sacerdotes. Ahí está, un retrato al parecer de Pedro de Alvarado. Entonces cuando la furia del sol les cae a estos indios, ¿no? Porque Tonatiuh se enoja. Y más o menos es así, ¿no? Matar a media Tenochtitlan lo hicimos, evitamos los sacrificios. El problema no es nada más haber matado a toda esta gente dentro del Templo Mayor, sino que obviamente los indios que sobreviven pues están muy molestos con los conquistadores, ¿no? Además, la matanza fue en un ritual de uno de sus dioses principales. Ante esta mirada casi obsoleta de Moctezuma, que no hace mucho, que los tiene ahí como huéspedes, y entonces el pueblo se enoja. Cuando Cortés regresa y ve pues todo lo que hizo Pedro de Alvarado, que los indios están enojados, que hubo una matanza, que Moctezuma no sabe qué hacer, pues Cortés le pide al Tlatoani, ¿no? Así como, oye, calma a tu pueblo, habla con tu gente y diles por favor que fue un error, que no los queríamos matar, que aquí a don Pedro pues se le fue, ¿no? Se le fueron las manos. Al parecer, no, esa es la versión que tenemos de las crónicas de conquista, Moctezuma, muy condescendiente, subió a una terraza, a un templete para hablar con su pueblo, y mientras estaba hablando lo apedrearon, ¿no? Le recibió una pedrada en la cabeza y pues se murió. Casual. Muerto Moctezuma, va a tomar el poder su hermano, Cuitláhuac, que era el señor de Iztapalapa, que ya nos dice mucho, ¿no? Cuitláhuac dice, ¿saben qué? Yo voy a ser el nuevo Tlatoani de México Tenochtitlan y yo no voy a tratar con tanta vehemencia ni con tanta hospitalidad a estos tíos, a los conquistadores. No hagamos nada por el momento, pero que no se sientan demasiado cómodos. Tan es así que en cuanto sube Cuitláhuac al poder, empieza a organizar una emboscada. Cortés sabe que Cuitláhuac pues no le tiene mucha fe, que obviamente no le cae bien, y decide huir en la madrugada. ¿Por qué? Porque sabe que los indios no suelen combatir de noche. En general los pueblos mesoamericanos no combatían de noche, ellos únicamente combatían ante la presencia de Tonatiuh, del sol.
Entonces para Cortés es lógico y es funcional decir, bueno, pues nos vamos de madrugada, que nadie nos vea. Cargan todo el oro que pueden, ¿no? Porque imagínense cuántos tributos ya había recibido. De hecho, durante el periodo que están ellos hospedados en el Palacio de Axayácatl, todas estas piezas entre collares, pulseras, aretes, pectorales y demás, la funden y hacen como placas, ¿no? Unos lingotes muy rudimentarios para que sean más fáciles de transportar, de medir y de repartir. Porque no nada más se tiene que repartir este tesoro de la conquista entre los conquistadores, sino que de este tesoro le tienen que guardar una quinta parte a Carlos V, ¿no? Que se conocía como el tributo del quinto real. Es como de toda ganancia obtenida de estas nuevas tierras, tiene que llegar una parte a la corona española. Entonces cargan todo, cargan con aliados, con mujeres, con caballos, con hombres, con oro y todo. Empieza la empresa de huida. Y ahí es donde le falla a Cortés. Él se confió de que los indios no luchaban de noche y resulta que sí. Los corretean, los atacan, Cortés pierde varios hombres, muchos caballos, al parecer la mula, el burro, no me acuerdo en qué llevaban, el quinto real se ahoga, se pierde todo, porque recuerden que estamos hablando de un lago, ¿no? Entonces aquí es donde entran también los bergantines en esta correría. Parte de la calzada de Tacuba pues ya no es accesible y qué es lo que hace Pedro de Alvarado. Ya había ideado construir un puente que justamente era la avenida de Puente de Alvarado, que corre en la actualidad del Metro Hidalgo al Metro Revolución. Ahora ya no se llama así, ahora se llama Avenida México Tenochtitlan, porque la jefa de gobierno decidió que así era más chido que se llamara, pero bueno, antes esa calle se llamaba Puente de Alvarado, pero bueno, nada es suficiente para evitar el ataque mexica en contra de los españoles, esta derrota que va a culminar lo que ahora es el Metro Popotla, o bueno, en esas inmediaciones, en donde supuestamente Cortés llora, por eso se llamaba el Árbol de la Noche Triste, que ahora se llama el Árbol de la Noche Victoriosa, y que está ahí, en la calzada México-Tacuba, justamente entre Metro Popotla y Metro Cuitláhuac. Digo, a mí me encanta la conquista porque obviamente podemos ubicarnos muy bien gracias a las estaciones del metro. Nahuehuete. Digo, ya está quemado y horrible, pero se preserva ahí, el Árbol de la Noche Victoriosa. Luego de haber escapado de esta emboscada organizada por Cuitláhuac, Cortés tiene que ir a buscar nuevos aliados. Se refugia una parte en Tacuba, en el pueblo de Tlacopan. Ahí recibe aliados texcocanos, ¿no? Tiene que rodear, también viaja a Texcoco, tiene que armar los bergantines. Y bueno, 1521 ya es finalmente el año decisivo. Cortés se va de México a Tenochtitlan, pero los españoles dejan sus virus, digámoslo así. En este ínter, entre que Cortés está preparando su ofensiva, que también los mexicas están haciendo lo propio, ahora sí que la defensiva, Cuitláhuac enferma de viruela y muere. Y esa va a ser la tónica para en general el pueblo mexica. La viruela será una enfermedad que arrase en un tiempo bastante rápido con gran parte de la población, porque recordemos, estos virus no existían aquí. Entonces no hay defensas y bueno, la viruela además es una de las cosas más horribles que han pasado por la historia de la humanidad en cuanto a pandemias, epidemias y demás. Y bueno, la muerte de Cuitláhuac, Cuauhtémoc, que es uno de los yernos de Moctezuma, es nombrado nuevo Tlatoani, será el último Tlatoani de México Tenochtitlan, y es curioso porque Cuauhtémoc significa águila que cae, lo cual nos dice mucho de cuál será el destino de este Tlatoani y en general del gran imperio mexica. Así nos pasó en 1521 y así nos pasó en el 2020. Pero bueno. El 10 de mayo, Día de la Madre de 1521, los españoles comienzan el ataque hacia la Ciudad de México Tenochtitlan.
Cuauhtémoc rechaza totalmente todas las propuestas de paz de los españoles, no se quiere rendir, no quiere entregar la ciudad, entonces hay que combatir. ¿Qué fue lo que hicieron los españoles? Cerraron toda la ciudad. Sitian México Tenochtitlan, sitian las calzadas principales. Recordemos que estamos hablando de un lago y cortan los suministros de agua y de provisiones. Todo aquello que llegaba a México Tenochtitlan desde el mercado de Tlatelolco, ya no más. Entonces, imaginemos esta ciudad en un lago, sitiada, cerrada, sin suministros, con una epidemia de viruela, la gente muriéndose ahí, la peste horrible. Y bueno, esta fue la situación durante 93 días. En 3 meses, si lo vemos a largo plazo, en 2 años, de 1519 a 1521, los españoles logran hacerse del imperio mexica, logran hacerse de este punto neurálgico que significará la caída del resto de las civilizaciones. El 13 de agosto de 1521, finalmente los españoles logran entrar a la capital mexica, capturan al último tlatoani, Cuauhtémoc, lo hacen prisionero, al final terminará muerto en otra expedición ya en la zona de Honduras, ¿no? En esta cosa tortuosa para que dijera dónde estaban los grandes tesoros de Moctezuma. Y bueno, así podemos contar el final de México Tenochtitlan, ¿no? México Tenochtitlan había sido derrotada, este sitio había caído en manos de los conquistadores, y a partir de aquí terminamos el periodo prehispánico y damos inicio a lo que serán los 300 años de conquista, a los 300 años de control español con el gran virreinato de la Nueva España. Todo gracias a Hernán Cortés, que al final terminó en la pobreza, pero bueno, ese es otro cuento.